¿eres de los que cree que el cine mexicano no vale la pena? Si es así, hoy te demostraremos con argumentos contundentes por qué sí vale la pena y además ha generado muchísimo talento desde actores hasta directores. Yo soy Luisa. Yo soy Fabi. Y esto es Cine Nenas. Comenzamos. Cine Nenas, con Fabi Cosío y Luisa Illescas. Muy bien, como todos los mexicanos sabemos, en septiembre es un mes patrio por el 15 y 16 de septiembre, específicamente el 16. Así que ese es el mayor motivo de este capítulo de Cine Nenas. Y para comenzar, Fabi, me gustaría preguntarte cuál es tu película mexicana favorita. Pues es una película que 100% me hubiera gustado que entrara al top, pero no entró porque la mencionamos el capítulo pasado. Pero, pues aún así la menciono, es Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón. ¿Gran película? Gran peli. Gran peli. ¿Cuál es la tuya? La mía, para decir algo un poco más distinto, un poco más de comedia, voy a irme por Nosotros los Nobles. Bien. Una gran película de comedia mexicana. Muy buena. La quiero mucho. Y para comenzar, Fabi, ¿estás de acuerdo si vamos un poco con el contexto histórico? Totalmente. ¿No? Al hablar de cine mexicano es pues literal vital mencionar la época de oro del cine mexicano, que aproximadamente fue entre 1936 y 1956, y pues se considera que ha sido el periodo más importante y más productivo en la historia del cine en nuestro país. 100%. Y pues también un poco más de contexto sobre esta época es que surgió cuando Hollywood estaba en una crisis por la Segunda Guerra Mundial, lo que pues sí abrió un espacio para que el cine en español pues entrara a nuestras puertas, ¿no? Entonces, y pues también fue una gran oportunidad para que nosotros que estábamos acostumbrados como a ver, bueno, sí estaban acostumbrados a ver si siquiera, pues era cine extranjero y no tanto como un cine con el que nosotros nos sintiéramos identificados, ¿no? Exacto. Entonces esto abrió muchas puertas para el cine producido aquí en México y con historias que los mexicanos se pueden sentir identificados. Exacto. Y un poco de características sobre esta época es que la calidad artística del cine era muy, muy alta. También logró tener una proyección internacional, o sea, las películas no solo se quedaron en nuestro país, sino que lograron llegar a festivales y a premiaciones en otros países, y también consolidaron a muchas estrellas, tanto a nivel actoral como a nivel de directores. Y pues los géneros como más abarcados durante el cine de oro fueron la comedia ranchera, los melodramas, el cabaret, el cine de rumberas y también la comedia urbana. Totalmente. Y también, aparte de estos géneros, como que las temáticas más recurrentes eran, pues sí, un cine como post-revolución, y también era como mostrar un México en el que había mucha pobreza, marginación, pues sí, a lo mejor un México un poco más humilde de lo que vemos hoy en día. Exacto. Pero pues sí era una realidad que estaba pasando en México, ¿no? Entonces yo creo que hace mucho sentido que se mostrara ese tipo de historias en la pantalla. Y es que justo estábamos en un contexto muy revolucionario todavía, donde claramente las zonas rurales eran la mayoría. Sí. Y justo por lo mismo era como el tema principal, porque al final era el tema más como identificable del momento. Y también la realidad es que pues tiene como, o sea, una vibra muy aesthetic, diría yo. O sea, si ves las películas de esa época se ven muy bonitas, se ve todo muy, o sea, yo siempre digo como todo muy natural, todo muy limpio y pues sí, muy bonito. Y también hay que mencionar que a través de estas películas se lograron reforzar como ciertos aspectos de la cultura mexicana, desde el mariachi que salió en muchas películas, también teníamos como este aspecto de la familia tradicional, del papel de la abuela, de la mamá. Papá proveedor y la mamá que era ama de casa, ¿no? Exacto, o sea, como que en general la cultura mexicana se vio muy, muy bien reflejada en este tipo de películas, y por lo mismo esta cultura pues llegó al ámbito internacional, ¿no? Que justo de aquí se podría decir que nació pues el estereotipo que tienen los gringos de nosotros de, ay, sombrero de mariachi y así, porque pues se fueron como a lo más superficial, ¿sabes? Pero en gran parte de aquí salen este tipo de estereotipos, pero pues los tergiversaron. Exacto. Sí, justo. Y también algo importante de esta época es que pues sí, el cine ya se consolidó como una industria pues sí rentable que generaba ingresos, y pues el gobierno pues también le metió como, aquí ya empezó a dar como los apoyos a los cineastas,
se fundaron estudios importantes como los estudios Churubusco, y pues sí, básicamente se creó como un financiamiento para lo que les decía, para la producción cinematográfica y para que los cineastas pudieran seguir produciendo y también seguir generando ingresos para el país. Y también es importante decir que el gobierno en parte hacía esto porque uno de sus objetivos justo era posicionar a México como un país de talla internacional, de talla mundial, y pues se dieron cuenta que el cine era una gran herramienta para que los demás pues países hablaran de México, y de aquí, de esta época, nacieron muchísimos actores y directores, Fabi, que no sé si quieras hablar de ellos ahorita o nos esperamos. Podemos esperarnos ya que hablamos más de lleno de actores y directores, ¿no? Me parece muy bien, me parece muy bien. Bien. Y pues bueno, eso básicamente fue un poco de lo de la época de oro del cine mexicano. Y después de eso, pues seguimos a una nueva etapa, que es como el nuevo cine mexicano. Exacto. Y pues este surgió después de que, bueno, en la época de oro, pues tuvo su conclusión. El cine como que empezó a bajar de nivel. A bajar de nivel, el gobierno también como que dejó de darle tanta importancia al cine, entonces pues como que hubo un periodo de un poco de terror para el cine entre los 70s, 80s. Exacto, justo se enfocaron mucho en el cine de ficheras y sobre todo como la situación en ese momento del país era un poco más como oscura y difícil, pues era lo que se veía también en el cine, justo se reflejaban mucho los problemas económicos y la falta de apoyo gubernamental, ¿no? O sea, no solo en las producciones, sino pues en la sociedad. Sí, exacto. Y pues sí, ya después de esta época pues surge esta nueva etapa para el cine que pues trae muchas propuestas nuevas y frescas. Creo que es una época que a mí me gusta mucho porque salieron películas muy icónicas, algunos ejemplos, pues tenemos una en el top 5, ya la escucharán después, pero también está Sexo, Pudor y Lágrimas, y Tu mamá también, Amarte duele, que también se ha vuelto una película de culto mexicana. Sí. Entonces esos son como unos ejemplos de este cine nuevo que viene a traer como una nueva etapa. Y aquí ya no eran como tantos melodramas ni, bueno, mucha tragedia, sino que se enfocaba más en historias urbanas, un poco más cercanas a lo que ahora vivimos nosotros, entonces eso es básicamente. E incluso era como otro tipo de tragedia, Sí. O sea, eran historias mucho más crudas y mucho más realistas, pero justo se les quitaba como este tono muy dramático. Sí, justo, o sea, lo drama, así drama, tragedia, no. o sea, no. O sea, era como, hay muertes, pero son parte de la vida, hay robos, hay desgracias, pero son parte de la vida, ¿no? Entonces, eran películas, bueno, son películas muy crudas y muy, pues, como decías, ¿no? Que nos podemos identificar, porque sobre todo como es en un contexto mucho más urbano, se cuentan casos como muy distintos, ¿no? Sí. Veíamos en el cine de oro que, digamos, los géneros o las temáticas como que iban muy de la mano unas con otras, y aquí, pues, como que se diversificaron. Totalmente. O sea, teníamos desde películas, no sé, que trataban sobre un choque, por no decir más detalles, hasta otros temas que nada que ver, como el caso de Amarte duele, ¿no? De pues, amor como entre una niña de clase social alta y, pues, un amigo que no tenía una clase social tan alta, ¿no? Y creo que era muy padre también ver cómo lograban reflejar la situación mexicana de una manera tan, pues sí, tan realista, vaya. Correcto. Y justo también en esta época, pues surgieron nuestros grandes 3 directores mexicanos, que es Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, que les llaman los 3 amigos. Y pues sí, ellos empezaron a hacer cine aquí en México, como todos sabemos, pero pues este boom y a lo mejor la globalización que también estábamos viviendo, pues los impulsó a hacer, pues sí, ahora ya son directores de talla grande, son realmente importantes no solo aquí en México, sino que también en Hollywood y en el cine extranjero. Pues sí, creo que marcaron también un antes y un después en el cine mexicano estos 3. Exacto, y algo interesante a mencionar de ellos es que todos tuvieron participación en una serie que se llama La Hora Marcada, y es un programa de televisión, si no mal recuerdo es como finales de los 80s, inicios de los 90, y pues estos 3 directores trabajaron en su momento como guionistas o como crew, o sea, podríamos decir papeles muy como sencillos, ¿no? De baja como jerarquía. Como empieza usualmente en la industria, ¿no? Literal. Pero es muy interesante ver la participación que tuvieron en ciertos capítulos, sobre todo los de Guillermo del Toro, o sea, tú los ves y dices... Es su esencia, ¿no? Sí, 100%, o sea, dices, es muy Guillermo del Toro. Y la verdad es que es una serie que vale mucho la pena. Creo que fue producida por Televisa, si no mal recuerdo, pero es una serie muy padre. Obviamente la ves ahorita y los efectos son... bueno.
Pues sí, ya no dan miedo, pero en su momento se asustaban y sobre todo fue muy interesante ver cómo abordaban temas oscuros y como demoníacos o incluso extraterrestres en algunos capítulos de una forma muy interesante. Así que, fun fact. Recomendación, chicos. También otro aspecto a destacar de esta época es que se fortaleció la relación entre el cine mexicano y los festivales internacionales. Lo que les mencionaba antes también, o sea, la globalización ayudó mucho a que, pues sí, el cine mexicano estuviera mucho más conectado con todas partes del mundo y pues empezó a hacer un cine también mucho más pensado a lo mejor para los festivales y para, o sea, no solo ya para producciones para mexicanos, sino también pensado un poco más para llegar a una escala mayor, ¿no? Luego también aquí va un pequeño debate sobre México y su industria de cine de comedia, que yo creo que también es la principal razón por la que la gente dice, no, pues el cine mexicano es malo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? A ver, o sea, a mí me gusta mucho la comedia, me gusta mucho como género. Por algo dije Nosotros los Nobles. Sí pienso que hay películas muy buenas de comedia hechas en México, pero también hay unas muy malas. Sí. Y creo que el problema es que el cine mexicano ha caído como en la sobreproducción. O sea, están como dándole más valor a la cantidad que a la calidad. Totalmente. Y eso se ve reflejado en los productos cinematográficos. O sea, basta con ir al cine y ver que siempre va a haber, no una, sino mínimo 2 películas de comedia mexicana que lamentablemente pues no están al nivel que deberían de estar. Y sobre todo, o sea, después de una época como el cine de oro o el nuevo cine mexicano, pues dices, ¿cómo llegamos a esto, no? Sí, justo. O sea, sobre todo también lo que es algo muy triste es que habiendo películas tan buenas como Nosotros los Nobles o ¿Qué culpa tiene el niño? También es una gran película que da mucha risa, pues hay otras que llegan a opacar esos pues sí, estos buenos trabajos, ¿no? Exacto. Justo. Y creo que, pues sí, ahorita el cine a lo mejor está un poco en esta crisis, el cine comercial. Sí, sobre exacto. todo. O sea, porque lo que mencionábamos también es que México sí tiene muy buen cine, Exacto. pero justo este cine como más artístico, pues es el que no llega a las salas de cine o a las grandes distribuidoras. Y por eso también decimos, ay, pues el cine mexicano, ¿qué no? Porque las que llegan a las distribuidoras, pues son estas películas que saben que van a ser buenas en taquilla, ¿no? O sea, películas con actores que siempre vemos a lo mejor, que ya sabemos que funcionan, pues la comedia, incluso están metiendo a influencers que... Oh, ya sé. que dices, o sea, que nada se los meten como porque saben que tienen fans que van a ver la peli, pero Exacto. de que sean buenos actores o que tengan buena calidad, pues No. eso pasa en segundo plano, entonces Exacto. está complicado, ¿no? Sí, está muy complicado y, o sea, siempre el cine ha sido un reflejo a nivel social. Sí. O sea, ya lo decíamos, en el cine de oro, pues en el aspecto de mostrar la situación de México en ese momento, en el nuevo cine mexicano, pues mostrar las nuevas realidades, ¿no? Los nuevos problemas como el narcotráfico, la migración, Totalmente. la violencia, etcétera. Y me atrevería a decir que la comedia mexicana ahorita es tan comercial y tan, pues, hecha, literalmente, porque es una especie de refugio para las personas, ¿no? O sea, ya tenemos suficientes problemas en nuestro día a día que a veces ir al cine y poder ver una película de este estilo que pues te haga reír, te distraiga, puede ser como una, entre comillas, mejor opción que ver tal vez una película más dramática o más cruda. Pero pues creo que ahí estamos tachando al cine únicamente como un recurso para distraernos y no como arte, ¿no? Justo. Y como un medio también para concientizar y para reflexionar Exacto. y para cuestionarnos. También creo que la principal problemática es lo que mencionaba antes, que el cine de arte o que cuestiona un poco más no llega a las salas de cine. Entonces también los mexicanos, pues sí es muy difícil que muchos a lo mejor vayan a la Cineteca, a lo mejor, que es donde están las producciones un poco más artísticas, porque pues lo más usual es ir a Cinépolis, Cinemex, y pues ahí es donde no llegan este tipo de películas y pues también es un gran problema que tenemos. Cañón, e incluso en Cinépolis y Cinemex, si no mal recuerdo, las dos tienen su como sala de arte o algo así se llama, pero ¿no? ahí no, o sea, son películas justo extranjeras, no he visto realmente una mexicana sí, en la sala de arte. O es como una de cada 10. Ajá, exacto. Entonces, eso es más difícil y también la realidad es que estas películas no llegan, no necesariamente como de, ay, es que Cinépolis y Cinemex malos, sino porque nosotros no las consumimos también, como o sea, justo espectadores. Ellos no pueden invertir en algo que a lo mejor no les va a generar como ganancias. Al final es un negocio, pero pues entonces depende también mucho de nosotros que este tipo de películas lleguen pues a estas salas grandes, ¿no?
Exacto, y también yo creo que aquí la invitación es a no cerrarse a... El cine mexicano es malo porque solo hacen comedias malas o lo que sea, sino que hay muchísimo más que está detrás de todas estas películas más comerciales Totalmente. y que aunque sean de bajo presupuesto, que no tengan ningún nombre reconocido o que sean pues películas cuyas historias leas la sinopsis y te saquen como de onda, ¿no? Porque luego pasa con las películas, digamos, más como tipo cineteca o alternativas, por decirlo de una manera, que lees la sinopsis y es como, no entendí. Sí, es muy válido, está increíble que no entiendas y eso no debería delimitarte a ver películas de este estilo. Justo. Porque la verdad es que en la mayoría de casos te deja un muy buen sabor de boca después de ver películas así. Justo. Y pues darle oportunidad a las historias que son mexicanas y con las que a lo mejor tenemos más chance de conectar nosotros como mexicanos, ¿no? Porque siempre preferimos ver más como, pues cine gringo, cine europeo. Y pues, aunque puedes llegar a conectar, o sea, nunca va a ser como ver una historia que es de tu país con problemas de tu país. De tu país, que vive la Exacto. gente de tu país y que vives tú. Entonces, yo creo que vale la pena darle una oportunidad a este tipo de cine. 100%, o sea, creo que algo muy bonito del cine es poder identificarte con él. Sí. E incluso más allá de los problemas, o sea, el ver un lugar y que digas, ay, yo he estado ahí, Justo. o yo sé dónde es eso, o ay, a mí también me ha pasado. Es algo muy bonito. Y qué mejor manera de hacerlo que películas que están hechas por gente de tu país y en tu país. Totalmente. Y hablando de mexicanos, Fabi, pues el cine mexicano, ya se los adelantábamos en la introducción, nos ha dejado muchísimos actores y muchísimos directores y muchísimos cineastas en general, que la verdad la han rompido, no solo en nuestro país, también rompido. La han roto no solo en nuestro país, sino... La han roto no solo en nuestro país, sino en, pues en todo el mundo, ¿no? O sea, ya más allá de los Óscares, que es como así la cereza del pastel del mundo del cine, o sea, Sí. es lo más mainstream, pero han ganado muchísimos festivales, han recibido muchísima, pues como aclamación por parte del público, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Ya adelantabas a Iñárritu, a Cuarón y a Del Toro, pero hay más, Fabi. Totalmente. Pues un poco de la época del cine de oro. Puedo hablar del director Luis Buñuel, que pues sí, también entramos en controversia porque él en teoría es español, pero pues ha vivido en México, bueno, vivió en México un buen Mucho, rato, o sea, ya decíamos que es lo mismo que Belinda exacto, y Luis Miguel, o o sea, sea, ya es nacieron- patrimonio cultural. Exacto, sí. Y pues sí, revolucionó un poco el cine mexicano con una visión que era mucho más crítica y pues realista de lo que era la sociedad mexicana, ¿no? O sea, no le daba miedo mostrar México tal cual era y no solo como la versión romantizada, ya lo veremos en el top 5 también. Y pues sí, creo que sus películas son muy buenas y lo que les decía, o sea, no por ser español como que no mostró, o era como estereotipo Emilia Pérez. Chile. Entonces, pues sí creo que fue un gran director para el cine mexicano y tiene muy buenas películas. Exacto. Otro ejemplo de esa época es Emilio el Indio Fernández, quien fue ganador de la Palma de Oro en Cannes por su película María Candelaria, esto en 1946, y al Indio se le reconoce por elevar la imagen del cine mexicano a nivel internacional y sobre todo porque él mostraba muchos de estos como estereotipos que mencionábamos, de tipo rancherías, mariachi, cosas de ese estilo, que al final pues es lo que es México, ¿sabes? Como en su esencia más pura y más original, por decirlo de cierta manera. Entonces él se adentraba mucho en este tipo de historias y la verdad es que sus películas son bastante, bastante buenas. Otro director, como para cerrar un poco con la época de oro, a menos que tengas otro, es Ismael Rodríguez, también fue un ícono de esta época y dirigió películas como Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Sí. Pepe el Toro, o sea, hizo muchísimas películas durante esta época y justo que también reflejaba a la perfección lo que era la sociedad mexicana. Y aparte sus películas son bien melodramáticas. Sí, súper. Sí, que... es que ¿por qué les pasa eso? Literal. Pero bueno, pasando del cine de oro a la época favorita de Fabi, pues hay que volverlos a mencionar porque nunca es suficiente hablar de ellos. Tenemos a Cuarón, a Del Toro y a Iñárritu,
que sobre todo lograron dar como este gran paso de México a Hollywood. Justo. O sea, los directores que mencionamos también lo hicieron, pero no de una forma como tan específica. Y justo siento que ellos se quedaron, o sea, en producciones mexicanas. O sea, ellos nunca hicieron... No colaborar con otros países. Ni alguna exacto. película con presupuesto extranjero. O sea, creo que No. siempre fue México, México, México. Exacto. Y ellos, los tres amigos, justo lograron hacer este networking internacional. Totalmente. Y la verdad es que también eso es algo muy, muy bonito del cine, ¿no? O sea, entre más como variado sea el crew o la producción, normalmente son más ricas las historias y las películas en sí. 100%. También otro director que es un poco más reciente. Sí, ¿Más como o que menos? finales de actual. Ajá. Es más contemporáneo, pero bueno, se llama Alonso Ruiz Palacios y ha dirigido películas como Güeros, que también se ha vuelto una película de culto mexicana. Eso no la he visto, by the way. Pero la que sí vi es La Cocina, que esta vez ya fue una producción más, pues sí, más gringa. Sí, de hecho salió Rooney Mara. Rooney Mara. Y el actor que no me acuerdo del nombre. Bueno, aquí lo agregamos. Que aquí lo agregaremos. Pero sí, esta película me dejó wow, o sea, siento que se nota mucho su estilo, o sea, es un estilo diferente. Como que siento que sí tiene un estilo muy bien marcado, está muy artístico y siento que tiene una capacidad increíble para poder contar historias de manera visual. Entonces, creo que promete mucho para el cine mexicano este director. La verdad sí, la verdad sí. También tenemos a Amat Escalante. Él sobre todo se le conoce por hacer cine contemporáneo de autor y también ha llegado a ser premiado en Cannes y Venecia. No sé si tienes otro director, Fabi. Sí, se llama Michel Franco, que la primera película que vi de él es Después de Lucía, que es una película que habla mucho de bullying escolar. Sí, está muy fuerte. Y está muy fuerte. Muy fuerte. Que también siento que tiene inspiración un poco de cine europeo. O sea, porque hay unas escenas que son como muy largas y muy incómodas de ver que dices, ya, sí, ya córtale. Tipo como Lo Irreversible. Ajá, sí, de ese estilo. Sí, 100%. Entonces, sí, o sea, también tiene un gran estilo para dirigir. Y también es un director que ahorita ya también ha pisado terrenos hollywoodenses y que se ha consolidado bastante bien como un director importante. Así es. Y moviéndonos de directores a actores y actrices, pues igual, empezando por la época de oro, teníamos a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a María Félix, mejor conocida como La Doña, Dolores del Río, que hay que mencionar de ella, que fue la primer mexicana en salir en películas hollywoodenses, ¿no? También tenemos a Cantinflas, que yo la verdad tengo una relación amor-odio con Cantinflas. ¿A poco? Sí, o sea, lo quiero, pero a veces es como... ¿Sabes? No lo sé. Entiendo. Y también tenemos a Germán Valdés, conocido como Tintán. ¿Tienes algún otro, Fabi? Creo que eso resume bastante bien esa época. Y pues, sobre todo, creo que estos actores se consolidaron como estrellas mexicanas. O sea, tipo Pedro Infante, mi abuelita siempre me contaba así que, no, es que en mi época Pedro Infante, o sea, de que era súper buena onda y un gran actor, o sea, verdaderamente se volvieron como celebridades. Sí. De hecho, hasta la fecha en los estudios Churubusco, o sea, está tapizado casi de fotos de la época de oro y pues de estos actores tan icónicos que tuvimos, ¿no? 100%. También en esta época entra Silvia Pinal, claro, que fue la última actriz en fallecer de esta época. También entra este Tarso, ¿cómo se llama? Se fue el nombre. Bueno, lo vamos a mencionar más adelante en el top, pero se pida Tarso, que también es un actorazo, por cierto. Pasando de la época de oro al nuevo cine mexicano, Fabi, ¿qué actores nacieron de esa época? Mis novios. Claro. No, pues bueno, en esta época pues surgieron estos actores íconos que son, por ejemplo, Gael García, Diego Luna, que también han llegado a un plano más hollywoodense y muy también han tenido cañón. éxito allá. Pues también está Salma Hayek, que también... Yo la amo. Totalmente. Y pasó también de México también a un cine mucho más internacional. Sí. Está Damián Alcázar. Sí. Y pues claramente tenemos que mencionar a Eugenio Derbez. Sí, o sea, ya decíamos Fabi y yo que tiene una controversia Eugenio Derbez. O sea, creo que así como Cantinflas y yo hay muchas personas que tienen... Yo. Sí, que tienen beef con Eugenio Derbez. A mí la verdad es que me da mucha risa, entonces por más como beef que tenga, me acuerdo de la familia Peluche y así no se me pasa. Es que justo es lo que decíamos, o sea, puedes quererlo o no quererlo, pero no puedes negar que ha tenido un impacto
en el Sí. cine mexicano. O sea, los hechos están ahí, ya participó en una película, no solo nominada, o sea, ganadora al Oscar a Mejor Película, Sí. si no saben cuál es Coda. Y pues ahí está, o sea, Ahí está. podrán odiarlo o amarlo, pero de que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho fenomenalmente. También de lo que mencionabas de Salma Hayek, es muy interesante que ella inició en telenovelas. La primera que protagonizó, y de hecho fue la única, fue Teresa en los 90s, Sí. 80s, por ahí. Y pues es muy como, bueno, a mí me impresiona mucho ver cómo pasó de hacer Teresa a una de las Eternals en Marvel, ¿no? Ajá, O sea, justo. es como mind blowing. Bien. Bien. Un poco de actores más actuales, Fabi, ¿te parece? Tenemos a Yalitza Aparicio, que creo sucede lo mismo que con Eugenio Derbez. O sea, como que hay gente, más bien la gente está muy polarizada, pero pues lo mismo, ¿no? O sea, ahí estuvo en Roma, película nominada y ganadora a los Óscares. También tenemos a Adriana Barraza, que salió en Babel, y a mi favorita, Eiza González, que yo tengo un fun fact también con ella. Y es que cuando estaba chiquita, ella salía en una... bueno, salió en varias telenovelas, que me gustan bastante, por cierto. Pero específicamente una que se llamaba Lola Érase una vez. Y entonces la llevaron como a un centro comercial a firmar autógrafos y así. Pues yo fui y me firmó mi autógrafo, me tomé mi foto con Eiza González y todavía nos grabaron de un noticiero. Y yo así de... La verdad es ¿Te que... apareciste? En el noticiero, sí. Bien. Como 3 minutos. Digo, 3 segundos. Ay, yo- No, ojalá. Como De una 3 segundos. entrevista. No, como 3 segundos. Literal, solo en lo que decían como, Eiza González firmó autógrafos y yo así. Ay, qué tierno. Pero yo quiero mucho a Eiza González. Ha salido en ya varias producciones hollywoodenses. Estuvo en Baby Driver, ¿se llama? ¿O Baby Drive? Baby Driver creo que se llama. Una gran película, por cierto. También estuvo en esta serie con... ¿Cómo se llama? ¿La máquina? Esa mera. Bien. Muy buena. Entonces, ahí está también Eiza González. Sí. Y creo que un poco como resumiendo pues todos estos actores y actrices y directores que nos ha dado el cine mexicano, pues han sido personas que han puesto el nombre de México muy en alto, que han, sobre todo me atrevería a decir que han como sacado la esencia de nuestro país para enseñarla al extranjero, ¿no? O sea, muchos pueden criticarlos porque dicen como, ay, ¿por qué se van del país? Ajá. Pero Pero, o sea, la verdad es que también aquí en México, incluso hoy en día la industria no es tan apoyada como solía serlo. exacto. Y Juan Carlos quiere opinar también. sí. No, pero justo, o sea, yo creo que si alguien tiene la oportunidad de que pueda mostrar su talento en otra parte y pueda ser como catapultado, pues ¿quién no la tomaría? O sea, siendo honestos. Y si nos apoyaran también tanto aquí en el país, pues también pues uno se quedaría, ¿no? Por el tema es que no se apoya tanto y pues también no creo que se deba satanizar a los actores por querer buscar mejores oportunidades, ¿no? Exacto, y aparte es lo que decíamos, ¿no? O sea, el cine no necesariamente es para, ay, solo pueden participar mexicanos Exacto. en la película, o sea, el cine más rico es aquel que junta nacionalidades, que junta personas de distintos contextos, con Totalmente. distintas formas de pensar. Entonces, qué mejor que sean portavoces de México, ¿sabes? O sea, no es que se vayan y nos Exacto. abandonen, sobre todo casos como el de Guillermo del Toro, que... Ay, 100%. O sea, él se la pasa apoyando Lo el quiero cine mucho. mexicano. Sí, lo queremos demasiado. Aquí tenemos una... No quiero decir obsesión porque está muy enfermo, pero queremos mucho a Queremos Guillermo del mucho a Toro. Guillermo del Toro. Y tiene un estudio, me parece, en Guadalajara está, donde algunas escenas de su película de Pinocho de stop motion se grabaron ahí y fueron hechas por no solo talento mexicano, sino talento muy joven mexicano. O sea, es un señor que le apuesta mucho a los universitarios sobre todo. Y justo siempre tienen los mejores consejos Ay, sí. para los universitarios y para la gente en general. No, Lo quiero mucho. yo también lo quiero demasiado. O sea, yo creo que es como top metas de vida estrechar la mano de Guillermo del Toro. Abrazar. Tal vez, si no abrazarlo, con estrechar su Yo mano, también. yo... Con verlo. Sí, también, ¿sabes? Con estar como cerca Ajá. de él. Sí, 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 ya. Con eso voy a hacerla más feliz. Y Fabi, un poco para ir cerrando, ¿cuál sería tu conclusión de este tema? Específicamente, ¿cuáles serían como los argumentos que le dirías a alguien que diga, ay, el cine mexicano no vale la pena? Pues creo que el cine mexicano siempre ha sido un reflejo muy fiel de lo que somos y de lo Sí. que vivimos en nuestro día a día. Entonces, pues mira, no voy a funarlos porque yo también era de esas que pensaba de que, ay, el cine mexicano es horrible, ¿no?
Pero pues como que justo te Funada. cierras mucho una idea de este cine más comercial, que solo ves en las salas de cine más comerciales, y dejas de fuera muchísimas películas y muchísimas producciones que son joyas ocultas. Y pues sí, creo que es reconocer un poco de que aquí en México también tenemos muchísimo talento Sí. y muchísimas historias originales por contar, entonces, o bueno, que ya se contaron y no las vemos nada más. Entonces sí creo que apoyaré mucho la idea de que veamos más cine mexicano y no solo el Sí. cine mexicano de comedia o de las salas de cine más comerciales, sino de ese que está un poquito más oculto, el que está en la Cineteca, el que va a festivales, o sea, si tienen la oportunidad también de ver películas mexicanas que están en festivales, pues también ahí van a encontrar muchísimo arte y muchísimas historias con las que puedan conectar, entonces cambien su perspectiva, chicos, tenemos buen cine. 100%, y a lo que agregaría a esto que dices, Fabi, es, o sea, la importancia de dar como este primer paso, de ver una primera película como alternativa, independiente, como lo quieran llamar, de cine mexicano. O sea, siempre tiene que haber una primera vez. Tal vez esa primera ocasión digan como, ay, es que pudiendo ir a ver, no sé, de qué, esta película hollywoodense o esta película de comedia mexicana, ¿por qué voy a ver esta? Dense la oportunidad, no lo sobrepiensen, no busquen argumentos, solo háganlo y van a ver que es una experiencia muy gratificante, muy enriquecedora y que seguro la van a terminar repitiendo. Y también creo que es una gran oportunidad para apoyarnos como mexicanos, ¿no? 100%. O sea, al final nuestro boleto, nuestra taquilla es una ayuda para toda esta industria del cine mexicano, o sea, es seguirlos apoyando a que sigan creando, a que sigan haciendo arte que salga de nuestro país. Así que si no festejan el 15 de septiembre, pues qué mejor manera de hacerlo que, bueno, así de reemplazar el festejo que no hacen, pues yendo al cine, pero a apoyar talento mexicano, ¿no, Fabi? Totalmente. Y aparte, datito, somos el país con más salas de cine en América Latina. Wow. Y Eso no las está muy aprovechamos, chicos. Y no las aprovechamos. O sea, así que ahí lo dejamos para que reflexionen. Y si todavía estos argumentos que les hemos mencionado no han sido suficientes, pues ahí les va nuestro top 5 de películas favoritas de cine mexicano para que las vean y les quede claro que el cine mexicano sí vale la pena. Top 5. Bueno, para inaugurar este top 5 tenemos mucha variedad, yo creo, y sobre todo tenemos una película de cada director de Los Tres Amigos. Entonces vamos a empezar con Alejandro González Iñárritu y de mis películas favoritas, Sí. por cierto, es Amores Perros. Y algo que me encanta de esto es que dicen que es como la Pulp Fiction mexicana, pero creo que hasta mejor, me atrevería a decir. Entonces, para quienes no la han visto, básicamente nos van a entrelazar 3 historias que suceden en la Ciudad de México y pues estas historias van a estar conectadas por un brutal accidente de auto. La primera historia es sobre Octavio, un joven que sueña con escapar con la esposa de su hermano. By the way, es Gael García. Y pues también estos 2 hermanos van a tener como un negocio de peleas de perros, por eso el nombre. Luego tenemos a Valeria, que es una modelo cuya vida da un giro muy trágico después de este choque. Y finalmente tenemos al Chivo, que es un exguerrillero convertido en sicario que busca redención y también vive con perros, ¿no? Por cierto. Por cierto, los rescata. Y entonces, pues sí, me encanta esta película porque maneja bastante bien y de manera muy inteligente como esta conexión entre 3 historias que no tienen nada que ver. También pues expone un poco de las clases sociales que tenemos en México, o sea, no todos son como de la misma clase social. Tenemos a Valeria, que pues es modelo, o sea, vive una realidad muy diferente a la que vive pues Octavio, que batalla un poco más con el dinero. Exacto. Entonces pues sí, hace un gran trabajo. También no mencionamos en el desarrollo, pero está Guillermo Arrea, que es un gran guionista con el que trabajó un tiempo Alejandro González Iñárritu y que ojalá regresaran, chicos. Son nuestros papás divorciados. Son nuestros papás divorciados. Porque hicieron muy buenas películas y justo, pues, Guillermo Arrea tiene esta capacidad muy bárbara para contar estas historias y conectarlas y, o sea, como que contar una historia, pero desde puntos de vista diferentes. Creo que es un recurso que hasta la fecha siguen utilizando mucho en el cine y pues creo que él fue un pionero de este tipo de narrativas, ¿no? Entonces, viva Amores Perros, viva Guillermo Arriaga, viva Alejandro González Iñárritu, comeback. Comeback. Nos funan. Nos funaban. No es cierto, chicos. O sí. Se los dejo en la mesa. Exacto. Ojalá y vean este video y digan, ¿solo por ella? Solo por ella. Solo por esos niños. Antes de decir la siguiente película, también acabo de recordar que no mencionamos a Emanuel Lubezki.
O sea, otro cineasta, bueno, lo de él es la fotografía y también un talento mexicano ganador Totalmente, de Óscares. ¿no? ¿Cómo no lo mencionamos? Bueno, Bueno, aquí está su mención. su mención honorífica, porque Sí. sí, es un gran talento también. Es un gran talento, 100%. Bueno, nuestra siguiente película fue estrenada en 2018, dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Yalitza Aparicio en el papel de Cleo y de Marina Tavira como Sofía. Entonces, si no saben todavía de qué película hablo, es Roma. Y básicamente es una película que retrata de manera muy íntima y poética la Ciudad de México en los años 70. Es una película que Cuarón hizo con base en sus recuerdos de la infancia. O sea, él mismo menciona que ciertos comerciales de radio o espectaculares o, no sé, empaques de productos que él recordaba de niño, pues hicieron su mayor esfuerzo en volverlos a hacer realidad para que todo fuera muy fiel a la realidad de los 70s. Y la historia que se nos cuenta es a través de los ojos de Cleo, o sea, Yalitza Aparicio, quien es la trabajadora doméstica de origen indígena de la familia justo de Marina Tavira, o sea, Sofía. El problema con Cleo es que tiene que enfrentar una maternidad frustrada, al mismo tiempo que la familia está atravesando problemas por la separación de los papás. La historia es, podríamos decirlo, sencilla, pero es contada de una manera tan bonita y tan realista que se vuelve una película muy, pues yo diría como muy disfrutable de ver y sobre todo también una película que te hace reflexionar. Se le aplaude mucho a Roma porque, pues, digamos, humanizó el papel de las trabajadoras domésticas, porque la realidad es que en México pues somos uno de los países que más es como de, ay sí, o sea, de que ahí viene doña no sé qué y, o sea, sí, pero se nos olvida que son seres humanos que tienen vidas, que tienen sueños, que tienen objetivos y que también tienen 1000 problemas y la verdad es que Roma hizo muy bien el trabajo al dar este papel de Cleo justo con Yalitza Aparicio. Fue una película muy galardonada, ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, Mejor Fotografía y Cuarón ganó como Mejor Director, lo cual se ve pocas veces que el director de una película extranjera. Sí, justo. Ajá, entonces es una gran película y está en Netflix, así que es la más fácil de ver de este top, creo. Vale la pena. ¿Sabes de quién también me estaba acordando que no mencioné? ¿De quién? De otro fotógrafo que es Rodrigo Prieto. No manches. También Mención. le hago su mención honorífica porque no me acordaba que no es posible que no la hayamos mencionado. De entre los fotógrafos, de los grandes fotógrafos de México. Es que real, que también o ha sea, llegado a Hollywood. Exacto, o sea, real podríamos dedicar un capítulo entero a puro talento mexicano. Literal. O sea, De hecho, nos damos por secciones. cañón, cañón. Pero bueno, la siguiente película en nuestro top 5 es de Luis Buñuel, de quien hablábamos antes, y es Los Olvidados. Pues esta se trata de, pues también vamos a ver un poco de la perspectiva de los barrios marginales en la Ciudad de México, donde un grupo de niños vive entre la pobreza, la violencia y pues básicamente la falta de oportunidades. Pedro es uno de ellos, quien intenta alejarse como de este clima pues de marginación y como de el crimen al que son obligados a cometer para vivir su día a día. Pero pues es arrastrado por las circunstancias y sobre todo la influencia de otro chico más grande que él, que le dicen el Jaibo, que es, por cierto, es un joven recién salido de la correccional. Y pues íbamos a ver un poco de la dinámica de estos niños que pues tienen que literalmente sobrevivir día a día y pues básicamente solitos, porque pues las mamás en estas circunstancias pues también estaban enfocadas en sus otros hijos, también en ver qué comen en el día a día, o sea, era una situación muy complicada. Y lo que les decía antes también, o sea, Luis Buñuel también con esta película pues generó mucha controversia y pues también abrió conversación sobre el tema, porque siento que también en el extranjero pues tenían como esta imagen muy romantizada de México a lo mejor, o sea, como un lado más bonito. Entonces, incluso el gobierno mexicano pues se escandalizó de que cómo van a mostrar México así, pues sí. Pues es que esa era sí la realidad sucede, que vivían muchísimas personas y que incluso hasta el día de hoy siguen viviendo, ¿no? Exacto. Entonces creo que es un retrato muy real, muy crudo, muy fuerte también porque, pues y sobre todo porque vemos la historia de niños en esta situación, ¿no? Y pues sí, de cómo estos niños son olvidados por el sistema y por literalmente todo el mundo. Entonces, pues sí, creo que vale mucho la pena verla. Es una peli, creo que todavía entra un poco en la época de oro. Sí, 100%. Entonces, si quieren ver una película más de esa época, esta es una gran opción. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. En cuarto lugar, va una película que igual está como en este inter entre cine de oro y nuevo cine mexicano,
pero fue de las pocas producciones que logró pues llamar la atención en esa época, y es Macario, que fue dirigida por Roberto Gabaldón y protagonizada por Ignacio López Tarso. Ese era el nombre completo, que está en el papel de Macario. También está Pina Pellicer como su esposa y Enrique Lucero como la muerte. Y bueno, fue estrenada en 1960. La sinopsis, la verdad es que es muy, bueno, a mí se me hace muy interesante y muy como original. Sí. Y es que está ambientada en la época virreinal, y Macario es un humilde campesino que tiene una obsesión de comerse un guajolote entero él solo. Por X o Y razón se encuentra con tres, digamos, como personajes, figuras sobrenaturales, que son Dios, el diablo y la muerte. Y es la muerte quien le concede el deseo de comerse su guajolote y compartirlo con ella, con la condición de que le otorgue el poder extraordinario de salvar la vida de las personas, pero solo puede salvar aquellas que la muerte le diga. Entonces, obviamente Macario acepta porque pues dice, al fin me voy a poder comer mi guajolote entero, pero comienza a darse cuenta lo feo que es pues tenerle que negar ayuda a tal vez niños pequeños o personas que Macario considera deberían de seguir viviendo, pero la muerte pues simplemente le dice, no puedes salvarlo a él. Entonces, es una película muy bonita. La verdad, es una película que nos invita mucho a reflexionar sobre justo el poder de la muerte, sobre cómo es lo único que no tiene solución, y también mucho sobre la fuerza del destino, en el sentido de que cuando te toca, ¿no? Sí. Pero la verdad es muy padre, es muy bonito ver como el desarrollo de personaje que tiene Macario, o sea, ser tan como, digamos, superficial de solo querer un guajolote, sí, al final reflexionar en el poder que tiene la vida y la muerte. Entonces es una película muy bonita, que aparte fue la primera película mexicana nominada al Oscar como película extranjera, así que un gran dato, un muy buen fun fact, y también ganó el premio especial en el Festival de Cine de Cannes, así que vean Macario. Vean Macario. Uh-huh. Y finalmente, para concluir con este top 5, tenemos una película de Guillermo del Toro, que de hecho es su ópera prima. Uh-huh. Se llama Cronos, y pues básicamente trata de la historia de un señor que descubre un extraño artefacto dorado del siglo XVI. Uh-huh. Y este artefacto pues le va a otorgar la juventud eterna, pero pues esto tiene un costo bastante turbio, que es la necesidad de alimentarse de sangre. Entonces, mientras intenta comprender como el alcance de este artefacto y de lo que descubrió, pues se convierte en el objetivo de un millonario moribundo obsesionado con este dispositivo, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la historia que vamos a ver. Y digo, creo que no es mi película favorita de Guillermo del Toro, pero creo que vale mucho la pena porque siento que también fue como un parteaguas para el cine de terror y de fantasía pues mexicano, ¿no? O sea, ya lo habíamos visto en otros contextos internacionales, pero particularmente para el cine mexicano, que siento que estaba más caracterizado por los dramas, ¿cómo decirlo? Pues sí, creo que sobre todo dramas y comedias. Sí, historias muy crudas también. Justo, o sea, creo que Guillermo del Toro llegó para romper un poco con estos géneros que estaban, sí, y pues sí, para crear su propio cine de autor, que también hoy en día ya puedes ver y decir, es Guillermo del Toro, o sea, es su esencia, y creo que aquí se puede ver mucho de esa esencia que hasta hoy en día mantiene. Entonces sí, vale mucho la pena ver un poco de los inicios de este gran director, y sobre todo de este cine mexicano de terror y de fantasía. Así es. Muy recomendada. Y aparte, si les gusta el body horror, como justo, que tiene un poco de body horror. Tiene un poco de body horror. Sí, la verdad sí. 100%. Así que ahí tienen 5 opciones. Sí. Como bien dijiste al inicio, Fabi, muy diversas, muy distintas entre sí. O sea, tenemos desde una película sobre un artefacto muy extraño. Ajá, body horror, hasta cómo un choque puede mostrar el clasismo y las diferencias sociales en México, una película sobre marginación y pobreza, una película sobre la muerte. Ajá, sobre la muerte, sobre humanizar a la figura de las empleadas domésticas, o sea, creo que muestra bastante bien pues sí, lo que es el cine mexicano y como esta variedad de historias que exacto. tenemos. Por si no estaban convencidos, top 5 los va a convencer, chicos. ¿Qué más quieren? Pero bueno, ojalá y esto haya sido suficiente. Por favor, véanlas, no se pierdan de este top 5. Y cuando acaben de verlas, pueden ir a los estrenos de la semana, que son estos. Estrenos en el radar. Para nuestro primer estreno de la semana tenemos a La hermanastra fea,
que es una reimaginación muy, muy, muy retorcida y oscura del cuento de hadas de La Cenicienta. La hermanastra fea es dirigida, y el guión también está hecho, por Emily Blichfeld en su debut como directora. Bien. El género es body horror y comedia negra, que se ve bastante prometedora, por cierto, y es protagonizada por Lia Miren o Lia Mathilde Skar-Miren en el papel de la hermanastra fea. Ojalá y si se pronuncia así. Si no, mi maestra de francés va a estar muy enojada. La hermanastra fea básicamente nos cuenta el papel de Elvira, quien es la hermanastra de Cenicienta y que, pues más que sea fea, pues no cumple con los estereotipos de belleza de ese momento, y aparte vive en una época donde ser bonita era lo más importante y era como la mayor aspiración que podían tener las mujeres. Como ya sabemos, se enfrentan a quién va a conquistar al príncipe, y Elvira va a hacer pues todo tipo de esfuerzo para conseguir ser más bonita, más agraciada para los demás, sometiendo a su cuerpo a situaciones muy extremas, muy dolorosas, muy violentas, con tal de verse un poquito más bonita. A esto hay que sumarle que su mamá también es violenta con ella, o sea, la pobre Elvira real, por donde la veas, pues sufre. Creo que es una película muy interesante porque justo cuestiona todos los estereotipos de belleza, no solo de esa época, sino de la actualidad, y también el cómo muchas veces de manera inconsciente nos sometemos a ¡ay, qué botox! ¡Ay, qué esto! A pesar de que son pues, cosas muy invasivas y dolorosas, todo con tal de caber en un estereotipo y en un molde. Así que si quieren cuestionarse todo lo que hacen por belleza, reírse un rato si les gusta la comedia negra y ver body horror, porque, paréntesis, es considerada como la nueva sustancia, como todas las películas de body horror que salgan desde la sustancia, pueden ver La hermanastra fea. Bien. Bien. Y ahora daremos un giro diferente a una película que, por cierto, está dirigida por Michel Franco, del cual hablábamos antes, que Aplausos. es un gran director mexicano. Se llama Dreams y es un thriller emocional que nos va a mostrar un poco del romance que comienza como una promesa de esperanza y termina como una total pesadilla. Y vamos a enfocarnos en la historia de Fernando, que es un joven bailarín mexicano que cruza la frontera para reencontrarse con Jennifer, una mujer estadounidense de alta sociedad que promete pues apoyarlo con este sueño que él tiene de bailar, ¿no? Entonces, lo que les decía, lo que empieza como un sueño de amor y así súper idealizado y sí, vente para acá, pues se transforma en una relación muy tóxica, marcada por el poder, la desigualdad y pues el desencanto y la parte fea del sueño americano que muchos tienen, ¿no? Entonces, aquí también, creo que es producción estadounidense, pero pues sí nos van a enseñar una historia que está todavía muy cercana a lo que viven muchos mexicanos que emigran, ¿no? Entonces, pido a Michel Franco por seguir contando este tipo de historias y creo que se ve bastante buena. Sí, literal, o sea, lo que decíamos, qué mejor película ver en un mes patrio que Totalmente. una película mexicana. Así que, Fabi, hemos llegado al final no solo de este capítulo, sino de la primera temporada de Cine Nenas. Y bueno, esperamos que no solo este capítulo les haya gustado, que sobre todo los haya hecho darse cuenta que el cine mexicano sí vale la pena, pero en general que hayan disfrutado de esta temporada. Si no han visto nuestros demás capítulos, todos están disponibles en YouTube y en Spotify. También no olviden seguirnos en redes sociales como @cinenenas. Estamos en YouTube, en Spotify, en TikTok y en Instagram. Y durante este entre temporada 1 y temporada 2, ahí vamos a estar subiendo muchísimo contenido. Así que no se lo pierdan y síganos. Por mientras repitan los capítulos, si ya vieron todos, si no el que se saltaron, llegó el momento de verlo. Y pues estén al pendiente en redes sociales para saber cuándo es la siguiente temporada. Que será más pronto de lo que ustedes creen, pero... El siguiente miércoles. Pero sí, espérenlo y nos vemos en redes sociales. Yo soy Luisa. Y yo soy Fabi. Y esto fue Cine Nenas. Bye. Cine Nenas, con Fabi Cosío y Luisa Illescas.